Hoy quiero presentarles al señor Walter Hayar. Walter Hayar es un americano de 79 años hoy. En el año 44 obviamente había acabado de nacer. Él nace en un hogar donde no lo amaban. Posteriormente él se da cuenta que más o menos a los 2 años la mamá intentó suicidarla, intentó matarlo. Bueno, es de la misma forma, pero en forma contraria, ¿cierto? Estamos rompiendo el hielo. La verdad es que todo esto es intencional. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión. Listo, Walter Hayar entonces nace en un hogar donde no lo aman, en un hogar donde es totalmente rechazado. Y cuando lo comienzan a llevar donde su abuelita, la abuelita comienza a vestirlo de mujer. Y tanto que llega un momento que ella misma le confecciona un vestido morado de mujer y se lo regala para que él lo lleve a su casa. Y el niño comienza a vestirse de forma privada en su casa. Pasan muchos años, según la historia de Walter Hayar, hasta que su padre, que era un policía, lo nota. Y entonces está en un hogar donde no lo aman. El padre comienza a maltratarlo porque se da cuenta que es un niño que se está vistiendo de mujer. Y entonces él comienza con una cantidad de cosas en su corazón, a sentirse no amado y a sentirse, cuando va donde su abuelita, a sentirse fortalecido, amado, pero cuando va a su casa, no. Así comienza a pasar los días y entonces resulta que el papá tenía también un hijo adoptivo, y ese hijo adoptivo pensó que Walter era una muy buena opción para violar y comienza a violarlo de forma repetitiva durante muchos años. El niño Walter Hayar le dice a sus padres no le creen y comienza una terapia mucho más fuerte de castigos, y entonces él toma la decisión de quedarse callado. Y entonces dentro de su fuero íntimo dice: yo quiero ser el mejor y tengo que ser el mejor, porque es una de las cosas que uno se dice cuando le pasa un tipo de cosas como esto. Entonces él se mete a la escuela, después pasa a la universidad y se vuelve diseñador y comienza a trabajar en la NASA. Y en la NASA se vuelve diseñador para el Apolo 13, posteriormente es diseñador de la Cura, uno de los 3 diseñadores del carro Acura fue él. Y entonces sigue con ese tema tan complicado en su corazón. Pasan los años, él se da cuenta que a pesar de que se viste de mujer y tiene una gran confusión en su corazón, no es homosexual. Entonces consigue una esposa, tiene 2 hijos y sigue con el proceso y con esa confusión en su corazón y en su mente. Pasa el tiempo y entonces escucha de un personaje muy conocido, el top pues en el mundo, en Estados Unidos, creo que quedaba en Los Ángeles, un psicólogo, y el hombre va donde él, le cuenta todo su trauma y su inconveniente. Y este señor no le importa el tema del trauma y simplemente lo que dice que él tiene disforia de género y le dice que tiene que hormonarse y cortarse y transformarse en mujer. Pasado el tiempo, creo que ya en el 84 lo vemos ahí, el hombre hace la cirugía de reasignación de sexo y comienza el calvario más fuerte de su vida. Pasado el tiempo, el hombre pierde a sus hijos por haber hecho la reasignación de sexo, pierde a sus hijos, pierde a su esposa, y es un momento muy complicado de la historia, y entonces también pierde su trabajo y se va a la calle. Ya él había tenido episodios de alcoholismo, ya venía con el tema del alcoholismo y la drogadicción, pues en este momento se incrementa todo esto y queda en la calle, como las personas que vemos ahí, ¿cierto? Y entonces en ese proceso de estar en la calle, Walter Hayar encuentra con un pastor cristiano que comienza y lo lleva y le da amor y le da cobijo en su comunidad, y comienza en un proceso en el cual él, ya conociéndolo, le dice: yo quiero ayudarlo, hay un psicólogo amigo, vaya donde él. Y resulta que entonces se dan cuenta que su problema no es una disforia de género, sino que él tiene unos traumas tan fuertes en su niñez por una violación, por abusos sexuales, físicos, emocionales, que hicieron que él tuviera un tema de confusión en el corazón, y entonces él comienza un proceso de nuevamente volverse hombre. Ya en la actualidad lo vemos ahí en la mitad, lo vemos como un hombre. Él montó una fundación que en este momento lucha en el mundo. Ustedes lo pueden buscar si quieren saber un poco más de él. Es un tema muy interesante para ayudar a las personas que tienen que están en proceso de transformarse y que tienen supuesta disforia de género.
Entonces, me pareció muy brutal este caso porque tocó mi corazón, porque yo experimenté varias cosas de las que él vivió. Muchos de los de aquí ya saben que yo cuando fui para mis 4 años fui abusado sexualmente. Y más o menos a mis 14 nuevamente tuve un abuso sexual en mi vida. Y eso hizo que en mi corazón y en mi vida se desencadenara una cantidad de inmoralidades sexuales que eran muy fuertes. Tanto que pasa el tiempo, vuelvo otra vez al Señor, conozco a mi esposa y esa inmoralidad sexual penetra mi matrimonio al punto de tratar de dañarlo. Y hoy estamos acá. Entonces, vamos a comenzar, vamos a leer. Yo les decía que la prédica de hoy es una prédica, es muy fuerte, pero también es muy apasionante y es muy bonita y necesitamos escucharla. Vamos a leer entonces 1 Corintios 1 al 7. El capítulo es mucho más amplio, pero solo voy a leer ahí. 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, 1 al 7. Un caso de inmoralidad que Pablo está aquí juzgando. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. 4. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión en la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. 6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces será como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Y entonces aquí llegamos al porqué de el nombre de mi prédica, un pecado social. Y aquí quiero darle los, no sé, a mi amigo Milton, que yo encontré este tema del pecado social, el pecado sexual como pecado social, en un libro que escribió con otras personas, con el comentario bíblico contemporáneo. Y entonces quiero darle, digamos, el agradecimiento y los créditos a mi amigo Milton. Gracias, me van ayudando, por favor, que eso se me... Entonces, cuando hablamos de sexualidad, automáticamente pensamos que es un aspecto del fuero íntimo de cada uno de nosotros. Nos ruborizamos, nos da pena, no queremos hablar de sexualidad. Es un tema tabú en nuestras vidas. Pero es un tema tan importante que quiero decirle que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por la sexualidad, porque tiene que ver, obviamente, con la reproducción. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, según la OMS, es un aspecto fundamental para la salud y el bienestar general de las personas, las parejas y las familias, así como para el desarrollo económico y social de las comunidades y los países. Ese es el concepto que tiene OMS de sexualidad. O sea, que quiere decir que la sexualidad realmente no es un tema del fuero íntimo, sino que es un aspecto que permea toda el espectro de la humanidad o el ser humano, ¿cierto? La sexualidad tiene que ver con nuestra relación de identidad, y la identidad impacta nuestras relaciones interpersonales con Dios, con las demás personas y con la naturaleza. Entonces, la sexualidad es tan importante que permea todas las áreas de nuestra vida, y eso es importante porque quiero dejarlo sentado desde el principio. Cuando hablamos entonces de problemas de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, en realidad deberíamos hablar de problemas sociales, porque nuestros pecados no solo impactan a nuestra pareja, sino a nuestra familia, a nuestra iglesia y a toda la sociedad. Se podrán imaginar eso, ¿cierto? Entonces, ya dejando en claro esto, vamos a comenzar con 3 puntos que a mí me parecen importantes de Corintios, que me llamaron mucho la atención. Y el primero entonces es el pecado.
Pablo estaba llamando la atención a los cristianos de Corintios sobre el pecado de la fornicación y de la inmoralidad sexual presente en la iglesia. El término que aquí Pablo está utilizando es el término porneía, es un término griego, y esta palabra se refiere a un amplio rango de pecado sexual, a todo tipo de desviación o actividad sexual que se da fuera de los límites del matrimonio bíblicamente establecidos, incluyendo la homosexualidad, es decir, los pecados de adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, ¿cierto? De esta palabra me pareció muy interesante que de la palabra porneía, como es evidente, sale la palabra del español, la pornografía, y esta palabra proviene de un concepto de vender, y me llama la atención porque dan un concepto de porneía aquí de la inmoralidad sexual, es la venta de la pureza sexual, y quiero que lo tengan ahí en su mente, que ahorita lo vamos nuevamente a tocar. En este pasaje comienza haciendo referencia a un caso de inmoralidad sexual que ha sido de dominio público no solo en la iglesia, sino en todo Corinto. Si ustedes lo leen, eso es lo que está pasando. Entonces es un pecado social. El apóstol Pablo se dirige a los corintios para reprenderlos sobre un caso de incesto que estaba permitiéndose en la iglesia. Versículo 1. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Este pecado era tan reprochable que en ese momento y en ese contexto de los judíos se castigaba con la lapidación. Pero quiero que miremos en la Biblia qué se entiende por sexualidad y los límites que el Señor ha puesto para esa sexualidad. Cuando Dios creó al primer hombre, Adán, y le trajo a su mujer, a Eva, los unió en matrimonio y declaró que esto era muy bueno. Génesis 1:31 y el Génesis 2:18 al 24. Y dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. En este momento, Dios está introduciendo la sexualidad en la humanidad, y establece unas pautas mínimas para su expresión, que solo se debe dar entre un hombre y una mujer que se casa. El autor de Génesis considera la cuestión del matrimonio tan importante que establece aquí unas pautas y comienza, primero, el hombre deja a sus primogénitos, es decir, a sus padres, luego se une a su mujer y a través de esa unión se vuelven uno solo. Cambiar el orden de esta o alterar esta unión va en contra del propósito divino del matrimonio y el propósito divino de Dios para el matrimonio. Entonces, vemos cómo el mismo Dios define los límites de la sexualidad. Y también define que cualquier actividad sexual fuera de la relación marido o esposo es una violación de su don. Es decir, la fornicación, la homosexualidad, la pornografía, la lujuria, son todas violaciones de la intención de Dios para nuestra sexualidad. Y esto pues entonces nos lleva al segundo punto. Y es que en la iglesia de Corintios había una tolerancia al pecado sexual. Y si leemos bien en el capítulo, entendemos que había una falsa noción de libertad cristiana entre los corintios que tenía absuelto al pecador. Versículo 2. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y de vergüenza. 6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. El apóstol Pablo, en el caso de los corintios, dice que es un pecado tan grave, versículo 1, que ni siquiera los paganos lo toleraban, pero los corintios estaban tolerándolo. Y si vemos en el relato del capítulo, se puede evidenciar varias cosas en la iglesia de Corintios, ¿cierto? En la misma comunidad de la iglesia habían varias personas que se estaban acostando entre ellos. Uno se acostaba con su madrastra. Otros todavía adoraban dioses de los templos paganos locales y en los templos de Afrodita, y tanto que se iban y se acostaban con las prostitutas sagradas que había en esos templos. Eso está dentro de la iglesia. Y no solo eso, sino que habían personas en la misma iglesia que pensaban que eso estaba bien. Decían,
pues la gracia de Cristo es amplia y no hay problema con esto. Entonces contaban con un templo griego en el cual había gran cantidad de prostitutas sagradas. Muchos dicen que eran 800 o 1000. Imagínense, ese es el contexto de Corintios. Había una hipersexualidad que volaba por el ambiente. Entonces este templo promovía todos los desórdenes sexuales y por consiguiente contribuía a la confusión que estaba reinando en la iglesia de Corintios. Y yo cuando veo y comienzo a leer todo esto que estaba pasando en los Corintios, cuando veo el relato, la verdad es que no podía dejar de comparar esa ciudad, lo que estaba pasando en Corintios y la iglesia con lo que pasa hoy en la actualidad con nosotros. Los corintios tenían el templo de Afrodita que promovía todo desorden sexual. Hoy tenemos la televisión, YouTube, Netflix, HBO, Amazon Prime, Internet, que también promueve todo tipo de desórdenes sexuales. ¿Sí o no? Los corintios tenían prostitutas sagradas y su función era promover toda clase de placeres y lujuria sexuales. Y en sus templos lo que hacían era que practicaban el sexo y la prostitución sagrada como método de adoración a la diosa Afrodita, por consiguiente al demonio y pues a los demonios, ¿cierto? Y hoy tenemos una prostitución normal, pero también tenemos webcam, también tenemos OnlyFans, celulares, PCs. Y en estos nuevos templos, estos son los templos de Afrodita actuales. Las sacerdotisas virtuales de nuestros templos actuales practican el sexo y la prostitución ritual de venta de la pureza sexual. ¿Se acuerda de la pornografía? En esclavitud al dinero y al sexo, es decir, a los demonios de Satanás. No es nada diferente a lo que tenían en ese momento, solo que se ha, podríamos decirlo, transformado, ¿cierto? Se ha modernizado, pero y se ha hecho como más light para nuestra comodidad, mucho más suave, mucho más acceso. No tenemos que ir físicamente a ningún lado, sino que al acceso de un clic tenemos todo esto. Y cuando vemos la iglesia, pues no quiero ponerme a decir de datos pues, específicos, pero vemos ejemplos, por ejemplo, como la iglesia de Hillsong, que con su líder tuvo muchos problemas sexuales. También vemos el apologeta David Zacarías, que después de que murió pasó una cantidad de cosas. Y otro ejemplo de eso soy yo. Una persona que cuando estaba en mi iglesia local anterior, estaba en Chalón, servía en la iglesia, pero seguía con un pecado de inmoralidad sexual. Esa era mi vida. Claro que yo luchaba y yo lo hacía y luchaba en mis fuerzas, pero seguía en pecado. Entonces hay un ejemplo claro aquí frente a ustedes. Y yo quiero decirles que no estoy aquí predicando de este tema porque sea el más puro. Yo creo que soy el más roto y mal débil entre ustedes. Pero el Señor a veces nos pone en estos menesteres, ¿cierto? Y entonces, pues, parece que no hay ninguna diferencia de la iglesia de Corintios con lo que vivimos y con lo que viven las iglesias el día de hoy. Y entonces estaban tolerando ese pecado y nosotros, voy a hablar de, digamos, los hombres, aunque yo sé que eso pasa en todos. Tenemos diferentes formas de tolerar esa inmoralidad sexual, ¿cierto? De dejarla meter en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y entonces nosotros los hombres somos muy dados a los ojos y miramos y repasamos y entonces entra nuestro corazón y comenzamos a codiciar eso que estamos viendo. Y después pasa la mente y comenzamos a jugar juegos ilícitos con las imágenes, con las mujeres o con las personas que estamos viendo. Y esas imágenes pueden ser minutos, segundos inicialmente, pero ya después le va cogiendo ventaja y ya son 5 minutos y a veces todo el día estamos montados en esa película sexual. Hasta que después de entrar a los ojos, se codicia en el corazón, se coincide en la mente, llegamos al acto físico y pecamos. Toleramos esa pornografía light que pareciera que es, pero no. Entonces tenemos TikTok, Instagram, Twitter. Nos metemos a TikTok, vemos una mujer en brasileras, no pasa nada.
que aquí no hay pornografía, ¿cierto? Y ella entonces deja todo a la imaginación y permitimos, conectamos a que ese tipo de cosas entren a nuestra mente, que esas sacerdotisas o esos mensajes entren en nuestro corazón y en nuestra mente. Esas películas con escenas explícitas de sexo o esas medio escenas ahí como cargadas en televisión, hasta las buscamos. Yo lo hice. Y todo lo que estoy diciendo aquí es porque yo lo hice. Así que sí pasa en la iglesia. El pecado sexual comienza con la tentación, mis hermanos, como todo pecado. Cuando nos negamos a reconocerle los límites que Dios ha puesto en nuestra sexualidad, permitimos que la lujuria determine nuestras decisiones. Y yo quiero decirle una cosa, la lujuria nunca lleva a nada bueno, se los digo yo, como experiencia personal. Y entonces, ¿por qué es tan importante la violación de esos límites según la Biblia? La primera pista la vemos en Génesis 2:24, y cada vez que hablo de Génesis 2:24 me acuerdo de mi amigo Milton, que dice que Génesis 2 es la partida de todo. Gracias por esas enseñanzas. Y entonces aquí hay una palabra que nos da una pista y es una sola carne. Hay un gran poder unificador en la unión sexual. Dios diseñó la sexualidad para involucrar no solo a dos cuerpos, sino también a las mentes, al espíritu y a las vidas de dos personas. Y por eso aquí es tan relevante que ustedes lo tengan en cuenta. Dios diseñó los cuerpos del hombre y la mujer tan diferentes, pero de una manera perfecta que pudieran unirse en un contacto de intimidad física de por vida. Y entonces, en Marcos vemos, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces, cuando dejamos que el pecado, el adulterio entre nuestras vidas, por eso es tan peligroso, porque nos hacemos uno con la persona a la cual estamos acercándonos. Y esto es un desafío directo a las instrucciones y al diseño de Dios. Y entonces Pablo a los romanos nos muestra que hay una ley que él está diciendo, él está hablando de la ley, y él dice, pero hay un poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Él dice que es esa carne que ha permitido que muchas veces le damos rienda suelta, que hace que él quiera hacer lo bueno, pero no lo haga, pero sí haga el mal que no quiere hacer. Y entonces, esto nos lleva al siguiente punto. Y es el punto más bueno, ¿sí o no? Echémoslo fuera, ¿qué vamos a hacer acá? Y pues realmente al término específico a que Pablo se está refiriendo aquí, de echar fuera a un hermano de la congregación, no me voy a referir, porque igual es un tema que es un tema complicado y es un tema que se da en muy pocas ocasiones, pero yo sí considero que nosotros como individuos y como personas estamos llamados, y como cristianos, como discípulos de Cristo, estamos llamados a echarlo fuera de nuestras mentes, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Pero entonces, ¿cómo gestionamos, cómo afrontamos la situación de la inmoralidad sexual en nuestras vidas? ¿Cómo lo echamos fuera? Y Pablo en su carta introduce unas instrucciones precisas, encaminadas a corregir y a definir ciertos aspectos de la vida cristiana con respecto a la sexualidad. Y en el capítulo siguiente, que no es pero pues lo necesitaba, él dice algo que me llamó muchísimo la atención. Y me acordó rápidamente por allá de lo que pasó en Ocumarí, que se volaron dos miquitos, ¿se acuerdan? Imagínense ustedes que se vuelan no dos micos o dos orangutanes, que se vuelen 3 leones. Y usted está ahí en la mitad del Ocumarí. Y hay alguien que dice, ahí viene, y usted ve que ahí viene detrás de usted. Le recomiendo que huya de la inmoralidad sexual.
Huya. Ningún otro pecado, dice Pablo, afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. 9. No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Lo que se entrega al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio, son prostitutos o practican homosexualidad. 13. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y el Señor le importa nuestro cuerpo. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás, dice Pablo. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Por eso es tan importante porque el diseño de Dios era que haya una unión, podríamos decir perpetua, una unión de toda la vida de esos dos seres, y cuando se unen a una prostituta, pues se unen con ella. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona esta parte me parece brutal. Bueno, me dicen que no diga esa palabra, es muy dura, es muy bacana, me gusta. Pero la persona se une al Señor en un solo espíritu con Él. Dice, aquí el Señor es como si nos dijera, bueno, se une a la inmoralidad sexual, es decir, pornografía o lo que sea, o se unen a mí. ¿Qué escogen? ¿Qué escogemos, hermano? ¿Cuál es la decisión esta mañana? Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que viven ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, dice la Biblia, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. La instrucción aquí de Pablo entonces no solamente es a que huyamos de la fornicación, sino que huyamos de toda gratificación sexual o emocional que encontramos en videos de pornografía, películas, revistas, etcétera. Porque podemos decir, bueno, no, pues si yo no tengo el acto sexual, pues no pasa nada, ¿cierto? Y ahí es donde está como esa tolerancia que le vamos dando a que vaya entrando la inmoralidad en nuestra vida. Jesucristo nos puede librar de demonios, claro que sí, pero no puede crucificar nuestra carne, porque es una decisión personal. Pablo a los Gálatas nos dice que los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. El llamado esta mañana entonces es a que crucifiquemos nuestros pecados, no todos los pecados, pero muy especialmente los de inmoralidad sexual. El pecado sexual contamina mucho más que nuestro cuerpo físico, ya lo vimos, también a nuestro cuerpo espiritual, y por eso Pablo nos dice que huyamos. Casi todos los libros de la Biblia, yo creo que ustedes se pueden leer, y habla muchísimo de la inmoralidad sexual. Y eso indica que Dios lo considera un pecado gravísimo. Cometer un pecado sexual, mis hermanos, se opone directamente a la voluntad de Dios en nuestra santificación, porque la voluntad de Dios es que seamos santos y que entonces nos alejemos de todo pecado sexual. Pablo les decía a los corintios que la integridad sexual era una de las formas con que correspondemos a la gracia que Dios nos ha dado al morir en la cruz del Calvario. También le dice que nuestro cuerpo no es de nosotros para hacer lo que queramos. Y les dice que ser seguidores de Cristo, de Jesús, implica no comprometer nuestra sexualidad. Y entonces Pablo escribe esta carta para reprender a los corintios de sus desórdenes sexuales. Su propósito era motivar a los creyentes a desarrollar su pureza y su santidad y a crecer en su fe. Y hoy, mis hermanos, este es mi propósito en esta mañana. El interés de mi corazón es que nosotros crezcamos en pureza con el Señor y podamos crecer en nuestra fe.
Entonces, ¿cómo lo echamos fuera? Porque ya vivimos que primero debemos huir, acaba de decirnos Pablo, pero Pablo nos da 3 armas más, muy interesantes. Pablo a los Gálatas les muestra y les dice que el Espíritu Santo de Dios es nuestra guía. 5:6, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Nos pide que huyamos. Nos dice que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro guía y que nos ayuda. Pero adicional, nos da 2 seguros que son muy interesantes. Y el primero es que le da a la mujer como cuidadora espiritual del cuerpo del esposo y al esposo como cuidadora del cuerpo espiritual de su esposo. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y entonces le pide que el marido cumpla con los requerimientos de su esposo y viceversa. Y entonces huyamos, tenemos el Espíritu Santo de Dios para que nos guíe. El Señor nos da un seguro que es la esposa a mí, mi esposa me da seguridad y yo le doy seguridad a mi esposa. Pero adicional nos dice que tenemos un seguro en la iglesia. Que entre nosotros somos un seguro. Nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces aquí vemos que huyamos, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos puede ayudar. Tenemos a nuestra esposa y a nuestro esposo como seguro para hacerlo, ¿cierto? Pero cuando estamos satisfechos, pues no estamos asegurando de que no vamos a cometer errores. Pero adicional tenemos a la iglesia que nos apoya en esta misma situación. Y entonces aquí quiero comenzar a ir terminando, a ir concluyendo este mensaje. Y voy a concluir con las consecuencias de vivir conforme a la carne. ¿Cuáles son esas consecuencias? Para que las veamos. Y quiero decirles que esas consecuencias las viví yo también. Una de las consecuencias es la muerte. No necesariamente física, pero sí espiritual, enfermedades, pobreza, depresión, miseria y hasta la muerte física por una enfermedad. La corrupción, destruimos nuestras vidas, matrimonios, familias y amigos y nuestro entorno social cuando nos entregamos a las pasiones de nuestra carne. Y yo estuve a punto de perder mi matrimonio por mi inmoralidad sexual. No podemos dar gracias a Dios, no podemos servir a Dios, porque estamos ocupados sirviendo a nuestra carne. Y si servimos a nuestra carne, la Biblia dice que no podemos servir a 2 dioses. Y el último es que podemos perder esa herencia que el Señor nos ha dado y nos dice que Él tiene reservada para los que le aman. Yo quiero decirles una cosa, mis hermanos. El enemigo quiere hacernos creer que estamos solos en esto. Él quiere hacernos creer que nosotros somos los únicos que somos tan corruptos, tan dañados, porque así lo sentía yo. Pero no es así. La iglesia está rota y por eso el Señor vino no a los que estaban sanos, sino a los que estaban enfermos. Y ahí lo dicen sus evangelios. Y yo no soy perfecto, como ya les dije, pero sí hay 2 cosas que yo identifiqué en este proceso de sanidad de mi corazón que hago diferentes a lo que hacía antes y quiero decírselos. Y para finalizar quiero darles 3 tips, digamos, prácticos, porque a veces dicen, bueno, sí, el Señor, Espíritu Santo y la esposa y todo, pero bueno, ¿yo cómo hago esto? ¿Cierto? Pero ¿cuál es el camino? Una cosa que identifiqué entonces es que yo no puedo caer en la tentación de solucionar mis propios problemas, porque nunca los voy a solucionar. Siempre esa es la primera cosa que hacemos. Queremos solucionarlos por nuestras propias fuerzas. Siempre. Yo les decía ahorita que yo luchaba, ¿cierto? Porque lo estaba haciendo en mis fuerzas. Qué gran error. Y segundo que hice diferente es que
necesité de ustedes, mis hermanos, para salir de un pecado tan grave como la inmoralidad sexual. Solo en la rendición de cuentas y en la confesión de pecados pude hallar la salida. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí cuando tengo problemas y además todo lo de mi corazón lo conoce. Aquí está mi pastor Andrés. Cuando necesito alguna cosa yo voy a él. Por ahí aquí ya tengo a mi amigo Julián David, a Cecitar en la consola también, a Julián Arias, a Andrés Díaz. Aquí tengo una cantidad de gente a la cual cuando tengo algún problema, cuando veo que en mi corazón quiere volver a entrar algo como esto, yo puedo llegar a ellos y les puedo decir, igual ellos lo pueden hacer conmigo. Y esa es lo hermoso de la iglesia, de uno de estos seguros que Dios nos ha puesto. Y entonces los dejo con estas 3 cosas prácticas que yo hice. Primero, muchachos, hay que sanar las emociones. Hermanos, qué pena, ¿eso tampoco puedo decir? Bueno, muchachos, jóvenes, el señor Walter Hayar, sardinos, el señor Walter Hayar, posteriormente a todo su chicharrón, él se volvió psicólogo. Y les digo una cosa, él en uno de sus testimonios dice que él encontró que el 100% de los casos de personas que hacen transición de género y que tienen problemas de homosexualidad y esto, tiene comorbilidades de problemas de abusos sexuales, abusos físicos, de impactos fuertes emocionales que tuvieron en su niñez. Y él dice que si se hubieran tratado y que llegaran realmente a eso, a él no lo hubieran cortado ni le hubieran hecho ese tratamiento tan agresivo. Entonces, quiero decirles, mis hermanos, que necesitamos sanar las emociones, y eso fue una de las cosas que yo hice. Y aquí en la iglesia tenemos dispuesto un taller espectacular que yo digo, todos deberíamos hacerlo al 100%, conociendo libertad. Mi vida cambió porque el Señor transformó en un taller de conociendo libertad. Quiero decirles, esto fue lo primero, sanar las emociones. Eso es un tema práctico, ¿cierto? Lo segundo, siempre debemos tener una persona para rendir cuentas. Siempre. Busquen una persona, un líder, una persona que ustedes consideran que tiene las capacidades, el que ustedes consideran. Si quiere cualquiera me puede preguntar o decir y nos tomamos un tinto, eso sí me lo invita. Pero necesitamos rendir cuentas, muchachos. Jóvenes, necesitamos tener una persona a la cual ir a hablarle las cosas. Y tercero, debemos sacar del corazón lo que nos duele y las cosas que queremos cambiar. Mientras estén en el secreto de nuestro corazón, nunca van a cambiar. El reto que les voy a dejar esta tarde, porque siempre dejamos un reto para los que no saben, es que esta semana, y yo les voy a decir una cosa, así como Pablo dijo, huyan, y así como les di el ejemplo de ese león que viene, no lo duden, es peor que león. Y a manera de, pareciera que es más fuerte un pecado sexual, porque el Señor dice que cuando estemos frente al diablo, ¿qué dice? Resistirlo, ¿sí o no? Pero el pecado sexual, ¿qué dice? Huyan. Entonces pareciera que es mucho más heavy. Busquen una persona, por favor, a la cual se puedan acercar, a la cual le puedan decir sus pecados, a la cual le puedan decir, mire, me está pasando esto. Abran su corazón, sáquenlo. Se puede. Yo soy un ejemplo de eso. Se puede. Por favor, pónganse en sus pies. Vamos a orar. Y seguramente ahorita no sé si vamos a terminar con una canción o qué sé yo. Pero quiero que pongamos de nuestros corazones y nuestras mentes en las manos del Señor. Créame que esto es un tema relevante, importante para cada uno de nosotros y va a transformar nuestras vidas. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias te damos porque nos trajiste un mensaje de misericordia, un mensaje de paz, un mensaje de sanidad, un mensaje de libertad, un mensaje de santificación. Gracias porque tú piensas en cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Gracias porque tú nos amas, Señor, porque tú tienes en cuenta cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Señor, queremos traer esta mañana ante ti nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra sexualidad. Señor, te queremos pedir perdón por nuestras malas actuaciones,
por nuestros malos pensamientos. Te queremos pedir perdón, Señor, por nuestra tolerancia al pecado. Te queremos pedir, Señor, perdón por abrirle puertas al demonio a través de las cosas que vemos a diario, del TikTok que tenemos ahí en nuestros celulares al alcance de un clic. Señor, quiero poner todas las familias que están aquí en esta mañana y cada una de las personas, Señor. Toca su mente, su corazón. Muévelos a un cambio, Señor, a las personas que tienen algún tipo de inconveniente, alguna adicción, así como yo la tuve, la adicción a la pornografía por muchos años. Señor, quiero poner en tus manos las emociones de cada una de las personas que estamos aquí en esta mañana. Tú sabes que seguramente cuando pequeños fuimos abusados de alguna forma, sexual, física, emocional, o simplemente hubo un padre presente ausente, o nuestro padre no estuvo ahí, como en el caso mío, que mi padre estaba, pero fue muy ausente y eso rompió las emociones de mi corazón, Señor. Señor, quiero que tú vengas esta mañana y toques nuestros corazones y habites en nuestra mente, Señor. Porque tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y queremos, como Pablo, decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y las cosas que hago ya no las hago por la carne, sino que las hago por el Espíritu que guía, que está dentro de mí. Señor, gracias. Gracias porque eres misericordioso, porque tú nos amas con amor eterno. Y porque a pesar de nuestra rebeldía y a pesar de que ponemos a diario, nos ponemos en contra de ti, Señor, y de lo que tú has puesto como diseño en nuestras vidas. A pesar de eso, tú nos amas y nos traes a ti con misericordia. Señor, gracias. Gracias por esta palabra que has tocado y que has traído a nuestra vida esta mañana. Gracias porque eres misericordioso y por ser nuestro sanador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.